Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Hoy vamos a trabajar en la última clase o en el último contenido. En el último contenido del eje que corresponde a América y Chile en perspectiva histórica. Y este corresponde al tema de transición a la democracia en Chile. La próxima clase vamos a comenzar entonces con los contenidos de El mundo en perspectiva histórica y vamos a hablar de Primera Guerra Mundial. Rápidamente, y solo se los resumo porque esto lo había dicho anteriormente, la imagen que tiene la portada de esta diapositiva o de esta clase tiene que ver con una pregunta que se hicieron muchas personas, más bien planteado como una crítica al retorno a la democracia en Chile. Entonces, la campaña del no, en momentos del plebiscito, en 1988, tenía esta frase que decía: Chile, la alegría ya viene. Y entre todos los colores de lo que había en el símbolo, que es el arco iris que está ahí en la diapositiva, muchos tenían varias expectativas y altas expectativas en relación a todos los cambios políticos económicos que se iban a dar con posterioridad al retorno a la democracia. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, esos cambios se tornaron bastante lentos en el tiempo. Hay muchos desafíos, ya lo vamos a ver más adelante, que tiene Chile en materias políticas, en materias económicas, y por supuesto está en deuda en temas sociales, y entonces frente a eso se planteó esta pregunta ya no como una afirmación de Chile, la alegría ya viene, sino que también un poco hablar de la transición de la democracia como una pregunta. Bueno, ¿y cuál es esa alegría? ¿De qué se trata? O en definitiva también algunos un poco más extremos de efectivamente llegó en algún minuto la alegría a Chile, se dieron todos los cambios que se habían prometido inicialmente, y entonces la idea es que a través de la revisión de los contenidos que vamos a trabajar esta clase podamos respondernos esa pregunta, ¿ya? Entonces, el objetivo de la clase de hoy son dos fundamentalmente. El primero de ellos es describir los procesos que van a poner fin a la dictadura militar en Chile y en segundo lugar, caracterizar las principales transformaciones políticas, sociales y económicas desde 1990 a la fecha, o sea, desde el retorno a la democracia hasta la actualidad. Y para ello, entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar el contexto histórico. La clase pasada nosotros trabajamos sobre la dictadura y también sobre los principales cambios que se dieron en política, la Constitución de 1980, y también en economía, la implantación del neoliberalismo en Chile. Entonces, nosotros tenemos que tener presente, para poder entender por qué se llegó a este proceso de retorno a la democracia, en definitiva, por qué la dictadura acabó, y para ello es importante entender qué estaba pasando tanto en Chile como en el resto del mundo. El primer elemento que vamos a revisar en relación a esto para entender cómo llegamos a ese plebiscito y cómo llegamos a que Patricio Aylwin asumiera como presidente de Chile en 1990 es entender que hacia los años 80 en Chile va a haber un cambio de estrategia en relación a la política internacional de Estados Unidos. Durante gran parte de la Guerra Fría y durante casi toda la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos mantuvo una política bastante alerta en relación a no permitir que la Unión Soviética, con su sistema, por supuesto, socialista, se involucrara en los asuntos políticos y económicos del continente sudamericano, fundamentalmente, aunque de América Latina en general. Y con la Revolución Cubana esa tensión se fue agudizando en el tiempo. Sin embargo, cuando nos acercamos a los años 80, Estados Unidos cambia esa estrategia inicial que tenía, e incluso de apoyar dictaduras latinoamericanas para que no llegaran regímenes socialistas al poder, porque hacia los años 80, a nivel mundial, internacional, está más que claro que la Unión Soviética no tiene el soporte económico ni político suficiente para poder hacerle un contrapeso a Estados Unidos. Entonces, este rival que durante todos los años anteriores, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos había mirado como un rival o una potencia muy fuerte que podía hacerle el contrapeso, la verdad es que hacia los años 80 a nadie le cabía duda que eso no era así. Es más, incluso en los años 80 se llevaron a cabo una serie de reformas al interior de la Unión Soviética, tanto políticas como económicas, de la mano de Gorbachev, que de alguna manera visibilizaron al resto del mundo que en ningún momento, ya incluso desde los años 50 en adelante, la Unión Soviética no estaba tan firme en términos económicos y tenía bastantes tensiones en términos políticos. Por lo tanto, a Estados Unidos ya no le parece tan interesante de alguna manera seguir con su dinámica oposicionista hacia la Unión Soviética, porque en realidad ya está lo suficientemente relajado como para entender que la Unión Soviética no es un enemigo poderoso.
peligroso. Entonces, si bien durante mucho tiempo apoyó las dictaduras latinoamericanas que se habían dado sobre todo en Sudamérica, pero también en Centroamérica, la verdad es que hacia los años 80 va a comenzar paulatinamente a restarles ese apoyo. Y por lo tanto, esa dictadura que había en Chile, que era la de Pinochet y de la Junta Militar en general, considera que cada vez tiene menos apoyo internacional, porque si este líder del sistema económico capitalista y de la democracia liberal, que apoyó las dictaduras, les resta su apoyo, entonces el resto de la comunidad internacional también se va a poner de ese mismo lado que Estados Unidos y en consecuencia se va a hacer cada vez más urgente que esa dictadura se termine. En segundo lugar, vamos a tener que, en conjunto con esta forma de restar apoyo por parte de Estados Unidos, se va a dar que en el resto de los países donde se habían instaurado dictaduras, igual que en Chile, comienzan a vivir sus procesos de transición a la democracia con anterioridad a Chile. Por lo tanto, el que otros países cercanos a Chile estén retornando a la democracia se va a convertir en una nueva presión para la dictadura militar en este país y para, en definitiva, iniciar también ese proceso de transición. Por lo tanto, existe desde el punto de vista internacional mucha presión hacia la Junta Militar, hacia la figura de Pinochet, porque en definitiva la presión tenía que ver con, bueno, cuándo se va a acabar esta dictadura y en definitiva cuándo se va a llamar a elecciones nuevamente, después de 17 años. En tercer lugar, y complementando lo que dije anteriormente, van a haber organizaciones internacionales, sobre todo de la mano de la ONU, pero también de la OEA, que van a comenzar a presionar igualmente a esta dictadura para que se convoque a elecciones e incluso van a condenar categóricamente y públicamente todas las violaciones a los derechos humanos que habían ocurrido en Chile durante esos largos 17 años. Por lo tanto, si además de restarle apoyo, si además de la presión internacional existe una crítica por parte de organizaciones internacionales que se supone son validadas por una gran parte del mundo occidental, entonces la verdad es que quedaban pocas dudas en relación a cuáles eran las decisiones que se tenían que tomar. Efectivamente, lo lógico era llamar a elecciones. Bueno, lo lógico era también que nunca hubiese habido dictadura, porque es de toda normalidad constitucional. Sin embargo, en algún minuto para algunos fue una opción. Sin embargo, ahora esa opción parecía cada vez menos plausible, cada vez más difícil de apoyar porque no había ningún argumento de peso que pudiera justificar que ésta se mantuviera en el tiempo. Por último, va a haber, de alguna manera, va a estar esta gota que rebasa el vaso y que se va a constituir como la crisis económica de los años 80. En los años 80, los países exportadores de petróleo, agrupados en la OPEP, van a reducir drásticamente la cantidad de petróleo que exportaban al mundo. Y eso va a hacer que el precio de este combustible aumente significativamente. Esto va a desencadenar una crisis generalizada en los países que en general dependían de esas exportaciones de petróleo, porque obviamente en la medida en que aumenta el precio, eso resiente las economías internamente. Por otro lado, los países más desarrollados, las economías industrializadas, estaban viviendo también un proceso interno de recesión y todo eso se va a combinar de manera tal que en general el mundo capitalista occidental nuevamente va a verse inmerso en una crisis económica que va a afectar por supuesto a muchos lugares, entre ellos Chile. Este último punto es muy relevante para el quehacer nacional, en el caso particular de Chile, porque de alguna manera todos los efectos de la crisis que van a tener que ver fundamentalmente con el alza sostenida en los precios, la inflación, pero también y sobre todo con un problema que es más apremiante, cuál es la cesantía, va a comenzar a generar una molestia importante en diversos sectores de la población en Chile. Entonces, si efectivamente, cuando hablaba de los 3 puntos anteriores, existe una molestia por la extensión en el tiempo de la dictadura, por quienes en definitiva tampoco nunca estuvieron de acuerdo con esta dictadura, pero no podían decir nada al respecto, cuando la crisis económica golpea tan duramente a Chile, igual que a otros países del mundo, en definitiva va a actuar como una especie de catalizador, de alguna manera va a acelerar este proceso que se venía pidiendo desde inicio de los años 80, y en definitiva va a permitir que la oposición, y cuando hablo de oposición estoy diciendo todos los sectores que se oponen a que Pinochet siga en el poder, de alguna manera van a rearticularse y van a tomar fuerza nuevamente para exigir, no solamente en el discurso, sino también en las calles a través de protestas y manifestaciones, llamados a huelgas generalizadas a nivel nacional, para que este régimen se acabe, para que esta dictadura se acabe y en definitiva se pueda convocar nuevamente a elecciones.
Por lo tanto, en ese sentido, es importante entender que si bien el punto 1, 2 y 3 son bastante relevantes en términos de la presión internacional que recibe la dictadura, la verdad es que esto va a detonarse como consecuencia de la crisis económica de los años 80. Entonces, para la gente era importante, frente a la urgencia de tener trabajo y en definitiva de poder comer, que son todos efectos derivados de cualquier crisis económica, eso va a permitir que la molestia del discurso, de señalarlo en el discurso, salga de forma práctica al actuar. Y entonces las personas van a salir a las calles nuevamente, incluso con el temor enorme que significaba en dictadura salir a las calles, porque eso podía costarles fácilmente la vida, como le había costado a tantas personas en los años anteriores en dictadura, a partir de 1973. Por lo tanto, lo importante es entender que esta crisis efectivamente actuó como un catalizador y entonces sacó de esa inercia inicial que había en Chile, producto del terror obviamente que había implantado el Estado en esos años anteriores de dictadura, y en definitiva los llevó a las calles a exigir el fin de la dictadura, que sumado a todo lo demás proporcionó el escenario propicio para que esa transición pudiera darse en el tiempo. Y también que en definitiva Pinochet, que en ningún momento quería, por supuesto, dejar el poder, sino mantenerse otro tiempo más, pudiera acceder en algún minuto a flexibilizar esta posición política y convocara a un plebiscito y luego se convocara a elecciones después de, ya he dicho muchas veces, 17 años. Noemí, no peleaban solamente por los derechos humanos, sino que también por todos los efectos económicos y sociales derivados de la crisis de los años 80. Por lo tanto, claro, efectivamente los derechos humanos son un tema importante, pero no es el único. O sea, no van a ser solamente los sectores afectados por la violación a los derechos humanos quienes van a estar en las calles, sino también personas que en algún minuto no tenían ninguna postura política frente al tema, no tenían ninguna postura frente a la dictadura misma, y personas que tampoco habían nacido cuando fue el golpe de Estado. Piensen ustedes que estudiantes de secundaria, estoy hablando de enseñanza media, también salían a las calles. Y son personas que nacieron en dictadura, que no vieron el golpe de Estado, sin embargo nacieron en dictadura y entendieron que de alguna manera, independiente del sector al que se perteneciera, estoy hablando de qué sector social, no necesariamente qué sector político, si fueras estudiante, trabajadora, campesino, campesina, funcionario o funcionaria pública, desde cualquier sector de la sociedad, todos se vieron resentidos por la crisis y eso hizo en definitiva que tomaran la determinación, que en ese tiempo sí es una determinación, salir a la calle y, como está en la imagen acá, pedir que el dictador se fuera del poder. Ahora, una vez que en definitiva Pinochet accede a la idea de flexibilizar esta postura y en definitiva poder acceder a un proceso de transición paulatino, por supuesto, para poder llamar a las acciones, es importante que nosotros entendamos cuál fue el itinerario de esa transición. O sea, cómo pasamos desde que Pinochet no quiere irse del poder hasta que en definitiva se llama un plebiscito. El plebiscito fue en el año 1988. ¿Ya? Sí, Constanza, efectivamente, muchos estudiantes fueron asesinados, pero no solo estudiantes, muchas mujeres fueron torturadas, muchas personas solo por pensar diferente y por ser considerados en medio de este conflicto enemigos políticos, sufrieron de todo ese tipo de violaciones a los derechos humanos, ¿ya? Entonces, sí, efectivamente, esta oposición que se va a conformar como consecuencia de esa crisis económica incluye a todas estas personas, pero también a grupos más amplios que no necesariamente estaban en las calles por cuestiones de políticas, sino que también, como ya decía, por los efectos mismos de la crisis en cada uno de sus hogares. Entonces, en el año 1988 se va a realizar el plebiscito, que es el que nosotros conocemos tradicionalmente como este sí y no, que como todo plebiscito siempre responde a esta pregunta, ¿no? Se hace una pregunta y la pregunta tenía que ver con si Pinochet se quedaba o no se quedaba en el poder. Y frente a eso tenemos dos posibilidades. La opción sí es que sí se quede y la opción no es que no se quede. Se organizó el Tribunal Constitucional para poder generar algunos cambios en la Constitución de 1980 que permitieran poder llevar a cabo este proceso de transición y se pudiera realizar el plebiscito. Se reabrieron los registros electorales, que recordemos, lo dije en la clase pasada, estos habían sido cerrados, clausurados de manera indefinida a propósito del golpe de Estado y eso claramente hizo que no hubiese elecciones en los años anteriores.
Cuando se reabren los registros electorales, entonces, eso va a permitir que se pueda disponer de un universo de votantes claramente definidos para saber cuántas personas podían votar en Chile, lo que en realidad ascendía a varios millones. ¿Ya? También se va a decretar la ley de partidos políticos en 1980, otra reforma a la Constitución de 1980 para poder llevar a cabo el proceso de transición, que consistía en que temporalmente pudieran reagruparse ciertas fuerzas políticas en determinadas agrupaciones o partidos políticos para que la población pudiera identificar cada una de estas posturas o estas diversas posturas en relación a la postura del sí y el no. Claramente, desde ese punto de vista, la opción sí agrupaba a todo el conglomerado de derecha, parte de la burguesía de este país, por supuesto, y el no agrupaba a los partidos de centro-izquierda. Entonces, desde ese punto de vista, y ustedes conocen la historia más extensa al respecto, pero en el año 1988, una vez que se realiza ese plebiscito, la opción ganadora va a ser la del no, o sea que Pinochet no siga en el poder, y eso va a ser con un porcentaje aproximado de un 55,9% del total de los votos que se emitieron en ese minuto. Ahora, si se fijan, un 55,9% es en realidad un poquito más de la mitad, y en definitiva también nos da claridad en relación al país que existe en los años, al llegar casi a los años 90. Es un país todavía eminentemente dividido, eminentemente polarizado y eminentemente fracturado. Por lo tanto, claramente a quien asumiese el poder con posterioridad a Pinochet, le iba a tocar una tarea muy difícil, que es poder conciliar todas estas posturas políticas, económicas, en un nuevo gobierno, porque claramente había una porción importante de la población que no estaba de acuerdo con la opción no. Y eso también, por supuesto, era todo un trabajo para el siguiente que vino, que en este caso fue Elwin. Voy a mirar algunas de sus preguntas. Por supuesto que sí. Carlos dice que dentro de la Junta hubo tensiones y en relación a los egos y a los conceptos de gobierno, por supuesto que sí. Y obviamente había una parte de los sectores que estaban con Pinochet que señalaban que efectivamente había que llamar a elecciones porque esta dictadura no se podía sostener más en el tiempo. Y eso tenía que ver también con que el apoyo internacional les había sido restado. Por lo tanto, no había nadie que pudiese apoyarlos en esta medida, sino que en realidad estaban un poco solos en cuanto al panorama internacional. Cuando hablamos del oficialismo en los años 80, vamos a hablar, oficialismo tiene que ver con lo oficial y por lo tanto quienes están en el poder. Entonces, el oficialismo siempre van a ser todos aquellos que están con el gobierno de turno. Entonces, si en los años 80 estamos en dictadura, oficialismo se va a entender como todos los grupos políticos que apoyan a ese que está en el poder, o a ese que se tomó el poder más bien. Entonces, la derecha. ¿Por qué Elwin duró 4 años en el poder y no 6? Porque Elwin tiene una tarea que es diferente al del resto de los presidentes. Para él, en definitiva, su trabajo era llevar a cabo la transición a la democracia. Por lo tanto, cuando él consideró que esa transición estaba hecha, entonces había que nuevamente llamar a elecciones. ¿Ya? Por eso su periodo fue menor que el del resto de los presidentes. ¿Sí? Ya, y Carlos también señala que toda la maquinaria electoral estaba dirigida hacia el sí, por supuesto que sí. Por lo tanto, fue un gran acto de valentía para muchas personas de salir del enorme temor que sentían en relación a la posibilidad de que alguien pudiera saber por quién votaron, por ejemplo, o que en definitiva, una vez que hubiesen ido a votar, ganara la opción sí, y que la continuidad del régimen, de la dictadura militar, significara otros años más de represión como la que se habían vivido en los años anteriores. Y por supuesto, Carlos, sí, a propósito de tu comentario, efectivamente existía temor de que se reeditara la Unidad Popular, pero ese temor no era tan potente en la medida en que la Constitución de 1980 había generado una serie de mecanismos constitucionales, legales, para evitar que eso ocurriera. Como por ejemplo la marginación de algunos partidos políticos que se consideraban marxistas. Por ejemplo, el Partido Comunista, que estuvo largo tiempo fuera del Congreso porque la Constitución a través del sistema binominal se los prohibía. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven en las dos imágenes que están acá, tenemos dos titulares de dos periódicos que tienen, por supuesto, líneas editoriales absolutamente diferentes. Fortín Diario, que dice adiós general, adiós carnaval, obviamente aludiendo a la canción. El gobierno reconoció el triunfo del no. Y por otro lado, un diario eminentemente de derecha, que es Las Últimas Noticias, pertenece al conglomerado del Mercurio, de la familia Edwards, señala Pinochet y, comillas, por supuesto, reconozco y acepto el veredicto.
Y ahí tenemos esta frase que es bien categórica en términos de lo que yo les decía anteriormente. Pinochet entiende que no hay apoyo internacional para mantener esta dictadura, que incluso a propósito de lo que decía Carlos, al interior de la Junta Militar y al interior de los partidos que están con Pinochet, también existen algunas diferencias en relación a si este debía continuar o no, y en definitiva no le quedó nada más que reconocer el triunfo del no, a pesar de que fue súper complejo porque en medio de este proceso se tardó mucho en que oficialmente se dijera a través de la televisión y de los medios de comunicación en general que la opción ganadora había sido el no, a pesar de que todos ya lo sabían. Y también no solo de decir que ganó la opción no, sino que desde la Junta Militar, o sea, y desde Pinochet, se reconocía que esa era la opción ganadora. En cualquier caso, y más allá como estos detalles que son detalles pequeños, lo que nosotros tenemos que entender es que habiendo triunfado el no y también en consecuencia habiendo Pinochet reconocido ese triunfo, lo que comienza ahora entonces es un proceso de transición hacia la democracia. Y esto quiere decir en definitiva que se va a llamar a elecciones. Entonces, sin embargo, antes de que esas elecciones se llevaran a cabo, piensen ustedes que Elwin llegó al poder en 1990, las elecciones fueron en 1989 y el plebiscito fue en 1988. Por lo tanto, quedó un margen de tiempo entre que asume Elwin y que la dictadura está un poco dejando el poder, y ese fue el tiempo suficiente para que se pudieran hacer rápidos cambios al interior de la Constitución de 1980 que algunos han denominado leyes de amarre y que tienen que ver, o algunos también lo denominan al día de hoy, enclaves autoritarios, que tienen que ver fundamentalmente con ciertas reformas que se hicieron a la Constitución de 1980 para que en un futuro, cuando llegase otro gobierno a tomar el poder, fuese muy difícil poder reformar esta Constitución de 1980 y esto permitiera también que el país, que la dictadura y que todos quienes la apoyaron en algún minuto pensaron para Chile, no pudiese modificarse sustancialmente a lo largo del tiempo, en un futuro cuando ni Pinochet ni ninguna de estas personas que estuvo gobernando Chile en esos 17 años, en definitiva ya no estuviera en el poder. Entonces había que generar ciertos mecanismos para que fuera muy difícil, por ejemplo, acabar con esta Constitución y promulgar otra nueva, que fuera muy difícil también reformular o reformar en el Congreso ciertos artículos de la Constitución, porque se consideraba que si se reformulaba la Constitución completa o sus artículos más importantes, este país no iba a ser el que se pensó en dictadura. Entonces, para resguardar esos intereses, se generaron ciertos mecanismos para que no se pudiera reformar. Piensen ustedes que solo en el año 2005, Elwin asumió en 1990, y solo en el año 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, es que se pudo reformular la Constitución de 1980. Por lo tanto, tardó mucho tiempo en que en el Congreso hubiese mayoría para poder generar cambios. Y eso tiene que ver justamente con que la Constitución y, Pinochet y todos quienes gobernaban con él, en definitiva así lo decidieron antes de entregarle el poder a un próximo gobierno. Se hicieron algunas reformas a la Constitución, eso sí, porque en medio de este proceso de transición, si bien se mantuvieron algunas leyes de amarre, como las que les explicaba recién, por otra parte también se reformularon algunos aspectos que se consideraban los mínimos para que un próximo gobierno democrático pudiera asumir en condiciones óptimas o verdaderamente democráticas. Las principales son las que están allá, que tienen que ver fundamentalmente con, por ejemplo, eliminar el artículo que señalaba que las Fuerzas Armadas eran garantes de la institucionalidad. Eso significaba, en otras palabras, que cuando asumiese un nuevo presidente, las Fuerzas Armadas no iban a cumplir el mismo rol que cumplieron en la dictadura. Entonces iban a pasar a cumplir su función tradicional, que tenía que ver con la defensa y la seguridad del territorio nacional, ¿ya? Pero no pasaba por las Fuerzas Armadas que se mantuviera o no la democracia o que se mantuviera o no alguien en el poder. Se va a eliminar el artículo que prohíbe la existencia de partidos marxistas y por lo tanto eso va a permitir que nuevas organizaciones puedan volver a agruparse.
como ocurría antes del golpe de Estado. Se va a aumentar la cantidad de senadores electos por votación popular, porque recuerden que, lo dijimos en la clase pasada, una de las disposiciones de la Constitución de 1980 es la creación de la figura de senadores designados y senadores vitalicios, cuyo objetivo fundamental era que una vez que terminara la dictadura, estos senadores pudieran seguir velando en el Congreso por los principios que habían instaurado la dictadura en algún minuto. Entonces se aumenta la cantidad de senadores para que pudieran hacer el contrapeso en el Congreso a aquellos senadores que habían sido designados, aquellos que eran de carácter vitalicio, por ejemplo, los expresidentes, y de alguna manera eso pudiese hacer que en el Congreso se generaran algunas reformas constitucionales también, ¿ya? Esas reformas, Francisca, sí, se realizaron en medio de la dictadura, justo antes, un año antes que Pinochet dejara el poder político, al menos, ¿ya? Y por último, se elimina la facultad del Ejecutivo el Ejecutivo estamos hablando de la máxima autoridad, para exiliar o encarcelar adversarios políticos. O sea que en realidad las razones de exiliar o encarcelar no podían ser por motivos políticos, como sí había ocurrido en los años anteriores. Entonces se consideraba, hay muchas otras más, pero se consideraba que estas eran el piso mínimo para que se pudiera llamar a elecciones. Si estas reformas no se hubiesen hecho, se consideraba que en realidad no tenía sentido retornar a la democracia, porque eso no hubiese sido una democracia, sino más bien un presidente electo, pero con leyes bastante autoritarias y pensadas, hechas por un dictador y pensadas a la medida de un dictador. Se hicieron esas reformas en cualquier caso y, ya se los adelantaba, en el año 1989 se llamó a elecciones presidenciales. Patricio Aylwin va a salir electo presidente con un 55,2% de los votos, y esto de alguna manera viene a ratificar lo que yo ya les había señalado en relación al plebiscito del año anterior, porque un 55,2%, si bien es mayoría, no es una mayoría avasalladora, no es una, y por lo tanto da cuenta del nivel de división política que todavía existía en Chile en esa época. Entonces, Patricio Aylwin se fijó como una de sus primeras tareas lograr en alguna medida generar una especie de reconciliación que pudiera hacer que ese retorno a la democracia fuera lo más tranquilo posible. Lo que era bastante difícil en cualquier caso, ¿ya? Se va a llamar elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias también, por lo tanto eso va a significar otro cambio profundo, porque no solamente se va a ir el dictador del poder, sino que también se va a reabrir el Congreso. Y este Congreso, que es un símbolo evidente de la democracia, había estado cerrado durante toda la época de la dictadura, entonces da signos de todos los cambios que se van a implementar de ahora en adelante. Sin embargo, y a pesar de que esto parecía mucha alegría, por supuesto que se acabara la dictadura era una alegría importante para algunos sectores de la población. Augusto Pinochet va a mantenerse en el poder, pero ahora no desde el poder político, no a cargo de este poder, o en algún minuto señaló él que era presidente, aunque eso todavía se pone en duda, y va a mantener un cargo, esta vez desde el lugar militar, como comandante en jefe del ejército. Por lo tanto, no se va a ir del mundo político en cualquier caso, va a estar ahí desde la comandancia en jefe del ejército, un poco vigilando este proceso de la transición a la democracia, un poco como un símbolo o una advertencia de que si esto se sale de los cauces esperados, o al menos como se tenía planificado, entonces siempre va a estar ahí atento a que las cosas se den más o menos en la forma en cómo se habían planeado inicialmente. Entonces, cuando nosotros vemos esta caricatura, que es la portada de una revista de la época, claro, Pinochet le está dando la mano a Patricio Aylwin, le está entregando la banda presidencial y en definitiva está dejando el poder. Sin embargo, esa forma, y a lo que alude la caricatura, es que, claro, yo me voy de la presidencia, si es que alguna vez fue presidente, o para algunos sectores de la población sí lo fue. Sin embargo, siendo incluso tú el presidente, yo todavía desde este lugar, desde las Fuerzas Armadas, tengo un poder que es relevante, porque para las Fuerzas Armadas en general también Pinochet seguía siendo un referente político, un referente en todos los sentidos, militar, político, y por lo tanto
Patricio Aylwin tenía una tarea muy compleja, que es lograr la reconciliación, generar una transición a la democracia pacífica, pero también ir paulatinamente sacando a los militares del escenario político, aun cuando la figura de Pinochet estaba siempre atenta, vigilante en relación a todo lo que se hacía en política. Por lo tanto, se fue de la política, pero no se fue tanto. Y eso generó mucha presión, que es lo que está tratando de mostrar esta caricatura, ¿ya? ¿Cuál es la presión que tiene Patricio Aylwin a la hora de asumir el poder? ¿Ya? Bien. Una vez que Patricio Aylwin asume el poder en 1990, una de sus prioridades, probablemente la primera, la número uno, la más relevante, tenía que ver con todo lo relativo a derechos humanos. Esto, por supuesto, teniendo en mente que el primer paso para una reconciliación a nivel nacional tenía que ver con la búsqueda de la verdad. Con la búsqueda de la verdad en relación a todas las violaciones a derechos humanos, a todas las torturas, a todos los prisioneros políticos, a los detenidos desaparecidos, a toda la gente que en definitiva nadie sabía dónde estaba. Y también de alguna manera poder compensar a todas aquellas personas o familiares que habían sido víctimas de este terrorismo por parte del Estado. O sea, de cómo el Estado durante 17 años utilizó las fuerzas, los recursos del Estado para torturar, para perseguir, para exiliar y para encarcelar a un grupo de la población por tener ideas políticas diferentes. Se consideraba que era imposible la reconciliación si de por medio tampoco había una especie de compensación o de reparación para todos aquellos que habían sido víctimas del Estado, de este mismo Estado que ahora él estaba gobernando. Por lo tanto, se tomaron varias medidas al respecto y en este sentido la primera fue establecer una serie de comisiones que van a tener distintos objetivos. Entre 1990 y 1991 vamos a tener lo que está señalado ahí en la diapositiva, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, también conocida coloquialmente como el Informe Rettig, y que tiene por objetivo investigar todas las desapariciones forzosas que habían ocurrido en Chile en los años anteriores. Y esa investigación va a arrojar un número que es bastante significativo porque establece 2.279 muertes en dictadura. ¿Ya? Lo que es un número bastante considerable. Por lo tanto, lo primero que había que hacer era esclarecer cuántos se murieron, cuántos desaparecieron en manos del Estado y en manos de todas estas organizaciones como la DINA y la CNI, todos estos servicios de inteligencia a propósito de sus ideas políticas. 2.279 muertes, y estos no están considerando los detenidos, los torturados, los exiliados, los encarcelados. En segundo lugar, y esto mucho más avanzado en el tiempo, ya no va a ser Aylwin, sino sus sucesores, los denominados gobiernos de la Concertación, van a establecer entre el año 2003 y 2011 una nueva comisión que va a venir a complementar lo que había hecho la anterior y se va a denominar la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Por lo tanto, las temáticas que va a trabajar tiene que ver con otro tema anexo, que es que va a investigar cuántas personas en Chile fueron víctimas de prisión política y de tortura. Lo que va a dar un número otra vez significativo de 9.795 personas. Por lo tanto, si se fijan, tenemos 11.000 y más personas afectadas a propósito de esta violencia por parte del Estado. Entonces, en ese sentido, claro, lo que se fue haciendo con el tiempo, esta segunda comisión sobre prisión política y tortura se va a conocer coloquialmente como el informe Valech y va a establecer una compensación que va a ser a veces económica, en otros casos va a ser en términos de generar beneficios para poder estudiar, por ejemplo, en la universidad o en otros centros educativos. Va a ser también una compensación en términos de beneficios en salud, para personas afectadas por prisión o tortura política, pero también extensiva a sus familiares. ¿Ya? Por ejemplo, piensen en los familiares de detenidos desaparecidos, personas que nunca aparecieron. Entonces, sus familiares se va a hacer extensivo ese beneficio, entre otros varios, también a sus familiares. Y se va a crear la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que va a tener por objetivo seguir investigando estos temas en la medida en que vayan apareciendo, ¿ya? Y por supuesto también para pedir a los militares, en definitiva, que son quienes llevaron a cabo estas acciones, que rompan el pacto de silencio al que alude la imagen de arriba, que es una manifestación que se hizo en Punta Arenas, aludiendo a que el pacto de silencio es, como su mismo nombre lo indica, que muchos militares, en definitiva, no quisieron entregar información en relación al paradero de muchos cuerpos y de muchos detenidos desaparecidos.
¿ya? Por lo tanto, ese pacto de silencio es el que alude, ¿ya? Y abajo tenemos una polera de lo que en algún minuto se realizó, que es una corrida, y dice: corremos por nuestros desaparecidos y por nuestros detenidos desaparecidos y nuestras detenidas desaparecidas, corremos contra el negacionismo. Y por negacionismo también vamos a entender esta idea que existe en algún grupo de la población en Chile, en algún sector de la población, sobre todo político y militar también, de negar todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura. Por lo tanto, era importante no solo que dijeran la verdad, sino que también no negaran todas las atrocidades que se habían cometido en tiempos de la dictadura, ¿ya? Ahora, el único problema con el que se encontraron los gobiernos de la Concertación tras el retorno a la democracia, al menos en este aspecto, es que en el año 1978, todavía en dictadura, se había promulgado una ley que se denominó la Ley de Amnistía y que obviamente se promulgó en medio de la dictadura. Esta Ley de Amnistía lo que hacía era perdonar todos los delitos cometidos por militares entre el año 1974 y 1978 y no distinguía ningún tipo de crimen. O sea, le perdonaban a los militares cualquier tipo de crimen que se haya cometido o cualquier delito que se haya cometido en ese transcurso de tiempo, entre el 74 y el 78, lo que en realidad abarca casi todo el periodo de la dictadura. Y estos delitos no distinguían si eran delitos simples y comunes, como el que podría haber cometido cualquier persona, o delitos que tenían que ver con causas políticas, persecuciones, tortura, por razones políticas, no se distinguía. Por lo tanto, de alguna manera, esta ley de amnistía dejó fuera o dejó en la absoluta impunidad a un montón de personas que cometieron crímenes de violación a los derechos humanos y que en definitiva quedaron en completa libertad a propósito de esta ley. Lo que en realidad estaba súper bien pensado, porque una vez que se retornara a la democracia, por supuesto que lo primero que se iba a hacer es justicia, o al menos eso se pensaba inicialmente. Sí, efectivamente, Javier, me refiero a cuando hubo cambio de presidente, ¿ya? Entonces, claro, cuando Elwin asume, inicia estas comisiones, se crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, pero la ley de amnistía le va a prohibir en muchos momentos realizar con éxito las investigaciones para poder dar con el paradero o para de algunos detenidos desaparecidos y detenidas desaparecidas, y también para poder investigar todas las violaciones a los derechos humanos. Y es una ley que hasta el día de hoy genera conflictos, porque este pacto de silencio todavía en Chile existe y hay muchas personas, miembros de las Fuerzas Armadas, algunos que ya se retiraron, otros que siguen en el poder, que tampoco entregan la información suficiente para que al día de hoy, 2019, siglo XXI, ha pasado mucho tiempo, puedan saber o dar con el paradero de sus familiares, ¿ya? Bien. Dejando de lado este primer cambio que tenía que ver con las medidas de reparación para poder iniciar un proceso de reconciliación, los años 90 van a generar una serie de transformaciones, ¿ya? Los presidentes que van a gobernar una vez que se acaba la dictadura son todos los que están en la fotografía, ¿ya? Cronológicamente hablando, vamos a tener primero a Patricio Aylwin, que como ya les decía va a estar 4 años, pero después va a estar Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet en su primer gobierno, Sebastián Piñera en su primer gobierno, Michelle Bachelet en su segundo gobierno, bueno, y actualmente tenemos a Sebastián Piñera también en su segundo gobierno. Entonces, una vez que la transición a la democracia concluye, o sea, se logra el plebiscito, gana el no, se llama elecciones, Patricio Aylwin es electo y en definitiva termina su proceso de gobierno, se van a iniciar una serie de transformaciones que van a buscar ser transformaciones mucho más profundas en relación a lo que hubiese podido hacer Patricio Aylwin, ¿ya? Recuerden, como lo veíamos en la caricatura anterior, él tiene muchas presiones, por lo tanto, no son muchos los cambios que se van a generar en términos políticos y económicos. Sin embargo, habiendo pasado un tiempo después del fin de la dictadura, se considera que es el escenario propicio y que están todas las condiciones para que todas esas reformas que se tenían pensadas desde los años 90 pudieran llevarse a la práctica en los años posteriores. O sea, a partir del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle en este caso. Javier, esa ley de amnistía tú la puedes encontrar en la página de la Biblioteca del Congreso Nacional, que está en internet, si la quieres leer con profundidad. Pero todo lo que tiene que ver con la legislación chilena siempre está en esa página, ¿ya? Bien.
Cuando hablemos de transformaciones, vamos a hablar de transformaciones políticas, de transformaciones económicas y de transformaciones sociales. Y luego vamos a ver qué tan al debe están todos estos gobiernos en relación a esos cambios. Las primeras transformaciones que se llevaron a cabo, yo lo adelanté hace un tiempito atrás, tiene que ver con las transformaciones políticas. El objetivo fundamental de estos que se denominaron con el tiempo los gobiernos de la concertación y que van a incluir a Aylwin, a Frey, a Lagos y el primer gobierno de la presidenta Bachelet, tienen por objetivo, primero que todo, reformar la Constitución de 1980. ¿Por qué? Porque se considera que la Constitución de 1980 fue hecha por un dictador a la medida de un dictador, por lo tanto no tiene sentido que existan ciertos artículos de ese texto constitucional cuando ya se ha retornado a la democracia. Entonces no se justifica bajo ningún concepto que sigan existiendo y por lo tanto hay que reformularla, hay que modificarla. No se podía modificar en su totalidad porque yo les señalaba anteriormente que estas leyes de amarre hacían que fuera muy difícil cambiar la Constitución completamente. Por lo tanto, solo se hicieron algunas reformas, pero que fueron las reformas más significativas que se han hecho en la historia de nuestro país a esa Constitución. Por supuesto que sí, Francisca, hasta el día de hoy existen muchas dificultades para poder reformar la Constitución o en definitiva también para poder promulgar otra, porque el quórum, o sea la cantidad de senadores y diputados que tienen que estar el día de la votación para poder acabar con ella o modificarla es muy alto. Entonces, uno de los mecanismos que utilizan los sectores que no quieren que esta Constitución sea abolida es que el día de la votación no se presentan y como no se cumple el quórum suficiente establecido por ley para poder reformarla, eso hace que con el tiempo esta se mantenga y no pueda ser reformulada. Carlos, el sistema binominal fue modificado y recuerda que en las últimas elecciones parlamentarias, que fueron en conjunto con las presidenciales, el binominal ya no existía y el nuevo sistema de elección en el caso de senadores y diputados es el proporcional inclusivo, ¿ya? Y ese sistema binominal, bueno, solo se acabó con él para las pasadas elecciones, ¿ya? Que fueron el mismo año de las presidenciales, hace 2 años atrás. Entonces, en el año 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, se consideró que había el número suficiente de senadores y diputados en ambas cámaras para hacer mayoría en el Congreso y reformular la Constitución de 1980. Las principales reformas, hay varias, pero las principales son las que están acá. Se va a reducir el periodo presidencial y el requisito de edad para ser presidente. Entonces, de 40 se va a rebajar a 35 en la cantidad de años y el periodo presidencial de durar 6 años va a pasar a durar 4 y va a ser sin reelección, igual que en el tema anterior, ¿ya? También era sin reelección. En general, preguntas de la PSU, Javier, una, máximo 2, ¿ya? Se van a eliminar definitivamente los senadores designados y vitalicios porque se consideraba que era absolutamente antidemocrático tener senadores designados a dedo por el presidente de la República o que los expresidentes fueran senadores vitalicios, porque obviamente el Congreso es una institución de representación popular, por lo tanto todos los senadores tenían que ser electos por votación popular a través del sufragio. Se va a aumentar las facultades fiscalizadoras del Legislativo, particularmente de la Cámara de Diputados, para poder fiscalizar todos los actos de gobierno, algo que con anterioridad no existía en la Constitución del 80, porque en definitiva el Ejecutivo no quería ser investigado. Se va a eliminar la inamovilidad del Contralor. Ustedes saben, hemos hablado en algún minuto clases anteriores, la clase de Estado de Derecho sobre la Contraloría, que es una institución que vela por la legalidad de los actos de gobierno, de los funcionarios y funcionarias públicas. Por lo tanto, ese Contralor que era inamovible ahora va a poder ser movible y se va cambiando, dura 8 años en su cargo y se va cambiando cada cierto tiempo. También se elimina la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, también el de Carabineros, y ahora efectivamente eso va a quedar, esa designación, en manos del presidente de la República o presidenta. Y se va a disminuir las atribuciones del Poder Ejecutivo, estoy pensando en el presidente, para decretar estado de excepción, porque ese estado de excepción solo se puede decretar por un tiempo muy limitado, cuya extensión máxima es entre 90 y 95 días, puede ser decretada por el presidente, pero siempre que el Senado, que es la Cámara Alta, también lo pueda aprobar. Ahora, es importante también entender que, bueno, si bien estas son las más importantes, por ejemplo, Carlos menciona otra, que es que el 10% de las ventas del cobre se tienen que destinar a las Fuerzas Armadas, también incluye esta. Estas son las reformas políticas más importantes. Y lo que se busca con esto es quitar
algunos de los enclaves autoritarios que la Constitución del 80 tenía para poder adaptar esta Constitución a nuevos tiempos democráticos, por así decirlo. Por supuesto, hubo muchas críticas. Esto se llevó a cabo en el gobierno de Ricardo Lagos, Javier, efectivamente, en el año 2005. Sin embargo, a muchos sectores políticos les pareció que esas reformas eran insuficientes, porque en definitiva lo que debería haberse hecho es cambiar esta Constitución, que en tiempos de la dictadura tampoco fue promulgada ni discutida en términos democráticos, no se hizo en el Congreso, no lo aprobó la población, no lo aprobaron los senadores y diputados porque el Congreso estaba cerrado. Por lo tanto, consideraron algunos sectores que hacer estas reformas, a pesar de que eran las mayores reformas y muy profundas también, no eran suficientes porque no podía ser que en tiempos democráticos se siguiera gobernando con una Constitución que se pensó para una dictadura. No se ha vuelto a tocar la Constitución, se han hecho algunas pequeñas reformas, por ejemplo, lo que señalaba delante en relación al binominal, pero en el fondo sigue siendo más o menos la misma Constitución. Eso en términos políticos, estas son las reformas más importantes que se hicieron en el año 2005, en lo que respecta a nosotros en relación a la PSU. Ustedes pueden revisar, porque son muchas más también, ¿ya? Pero lo que a nosotros nos concierne, estas son las más importantes. Vamos a lo económico, ¿ya? En términos económicos, esto va a ser bastante contradictorio y también va a generar una discusión enorme. Gran parte del mundo político, al menos del mundo político de la centroizquierda, estaba de acuerdo en modificar la Constitución de 1980. Era obvio que así tenía que ser y cuando tuvieron la oportunidad, porque tuvieron mayoría en el Congreso, lo hicieron. Sin embargo, en lo que respecta al modelo económico, hasta el día de hoy se siguen lanzando muchas críticas. Por lo tanto, eso significa que ¿por qué las críticas? Fundamentalmente porque los gobiernos de la Concertación y todos los gobiernos en definitiva que vinieron después de Patricio Aylwin dejaron el modelo económico intacto. Entonces, el neoliberalismo se implantó en Chile en medio de la dictadura. Y muchos pensaron que tras el retorno a la democracia, ese modelo iba a ser modificado con el tiempo para que se adaptara a los nuevos lineamientos políticos de estos gobiernos que se decían de izquierda. Sin embargo, decidieron mantener ese modelo económico neoliberal, que es el mismo que tenemos vigente hasta el día de hoy. Entonces, cuando algunos se hacían la pregunta como de, bueno, ¿la alegría ya viene o la alegría ya llegó?, aluden justamente a este tema, que es por qué estos gobiernos de izquierda van a mantener el mismo modelo económico que se instauró en dictadura. Por lo tanto, claro, difieren en términos políticos y tienen diferencias profundas, pero parece que en términos económicos en realidad tienen muchos puntos más en común que en relación a sus diferencias. Y eso algunos lo percibieron como un engaño o en realidad como un fracaso del proceso de transición a la democracia. Debemos recordar, eso sí, que tras el término de la dictadura había muchos más pobres en Chile de los que habían antes de la dictadura. Por lo tanto, ese modelo económico neoliberal, sin ninguna reforma a secas como se implantó en Chile, generaba mucha desigualdad. Y algunos consideraban que el Estado sí tenía que intervenir en algunas materias para poder generar justicia social, equidad, hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, claro, lo que hizo más bien Chile, por ejemplo, en el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, es recorrer todo el mundo tratando de generar acuerdos con otras naciones para poder firmar tratados de libre comercio. Chile hoy es uno de los países que más tratados de libre comercio tiene en el mundo. Es uno de los países más neoliberales en el mundo también, que menos barreras pone al comercio internacional, y eso, claro, en parte es una obra de la dictadura que implantó el neoliberalismo, pero también es gran parte importante de los gobiernos de la Concertación que dejaron intacto este modelo y más bien lo profundizaron. ¿Ya? Los tratados de libre comercio no se firmaron en dictadura, se firmaron en democracia. Por lo tanto, obviamente, esa liberalización de la economía fue consecuencia de los gobiernos de la Concertación y no de la dictadura. Por eso algunos señalan que el modelo económico se profundizó en Chile, lejos de modificarse. Chile, obviamente, lo que se consiguió a cambio de esto es que Chile se integrara en los mercados globales. Ahora, obviamente siempre va a surgir tras las críticas la pregunta, ¿cómo conciliamos el modelo económico neoliberal, que per se genera desigualdad, con la justicia social? Y es a lo que algunos denominaron en ese momento desarrollo humano. ¿Ya? Ahí la caricatura obviamente está haciendo una ironía de este proceso, ¿sí? Una de las decisiones que se tomaron en relación a esto es que si bien no se iba a modificar el modelo, se iban a tomar algunas iniciativas por parte del Estado para suplir todas estas fallas del mercado que hacía que no todo el mundo viviera en condiciones de justicia social o de desarrollo humano, como quisieron llamarlo en ese minuto. Entonces, medidas como
la creación del Ministerio de Planificación y Cooperación, Mideplan, Fondo de Solidaridad e Inversión, que es el FOSIS, existe hasta el día de hoy, Instituto Nacional de la Juventud, para la discapacidad, del adulto mayor, y una serie de programas que apuntaban o que se focalizaban en ciertos grupos de la población para poder mejorar sus condiciones de vida y en consecuencia que Chile fuera un país más justo, en consecuencia que lo lógico en democracia es que exista justicia social. Ahora, ¿cuáles son los avances más importantes en este sentido? Vamos a hablar de 4. El primero de ellos tenía que ver con el foco en educación. Por ejemplo, en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se promulgó la jornada escolar completa, ¿ya? Con el objetivo de que los estudiantes inicialmente fue pensada esta reforma para que durante las mañanas tuviesen clases y durante las tardes tuvieran talleres recreativos que aportaran a su formación integral. Sabemos que al día de hoy eso no existe, pero permitió ampliar enormemente la cobertura en educación primaria y secundaria en Chile en los años 90. También aumentó la cantidad de dinero que se entregaba para ayudas y becas escolares y obviamente está al debe y por eso está en rojo todo lo que tiene que ver con calidad, equidad, inclusión y gratuidad, que es un tema que hasta ahora los estudiantes y las estudiantes secundarias, secundarios y universitarios, por supuesto, están discutiendo, cuestionando y poniendo en la discusión legislativa parlamentaria. Porque si bien tenemos mucha cobertura en educación, eso no significa necesariamente que la educación que se entrega en Chile sea de calidad y que sea gratuita, por supuesto. ¿Ya? En Chile la educación sigue siendo un bien de consumo. En términos de salud, se van a crear varios centros hospitalarios a lo largo de Chile y de atención primaria también, y se van a iniciar campañas de vacunación y prevención. Uno de los más significativos va a ser el Plan Auge en el año 2006 y va a tener que ver, aunque me imagino que varios de ustedes lo conocen, que tiene que ver con cobertura en salud para un listado de enfermedades que van a poder ser tratadas de manera gratuita en el sistema público, siempre y cuando estén dentro de estas enfermedades graves, ¿ya? Lo que en términos de salud es efectivamente un gran avance, ¿ya? Sí, Noemí, efectivamente, recién en esa medida se hizo obligatorio para todo el mundo. Sin embargo, en términos de salud tenemos varios problemas. Este año han salido muchos estudios y han mostrado que Chile es uno de los países que más ha elevado su nivel en el número de contagiados de VIH. Y contagiados y contagiadas de VIH, y eso tiene que ver fundamentalmente con que a medida que hemos avanzado en el tiempo se ha reducido considerablemente el presupuesto en salud pública y también el presupuesto en campañas de prevención para este tipo de cosas. Por lo tanto, efectivamente se ha avanzado en algunos sentidos y se ha retrocedido por mucho en otros, como las cifras de VIH. En términos del trabajo, el objetivo fundamental era disminuir el desempleo. Había mucho desempleo y se logró. Paulatinamente fue disminuyendo hasta ser lo suficientemente bajo para estar al nivel de otros países de la región. Pero el problema, y como consecuencia de la dictadura también, tiene que ver con que en Chile la capacidad de negociación colectiva, la capacidad de organización de los trabajadores y trabajadoras por medio de los sindicatos es una de las más bajas del mundo. Chile pertenece a la OCDE y el promedio de sindicalización en la OCDE es de un 35%. Sin embargo, en Chile esa cifra está entre el 12 y el 15%. Por lo tanto, es muy baja y en la medida en que los trabajadores y trabajadoras no tienen capacidad de negociación colectiva, por supuesto que sus empleos se vuelven cada vez más precarios y trabajan cada vez en peores condiciones. Hoy en la mañana leí en el periódico un estudio que señalaba que al menos un 40% de la población, entre un 30 y un 40% de la población gana 400.000 pesos y menos. Un 15% de la población en Chile que trabaja formalmente gana el salario mínimo, que es 301.000 pesos. Por lo tanto, efectivamente, en la medida en que esas negociaciones colectivas no se pueden llevar a cabo, esto hace que nuestros empleos se precaricen cada día más, sean peores de los que eran antes, y que tengamos menos seguridad en torno a tener un trabajo, y también en que si lo tenemos, no trabajamos en las mejores condiciones. Por eso, hoy también está en discusión este proyecto en relación a las 40 horas de trabajo a la semana,
semana. El gobierno dice 41. Desde el Partido Comunista, la diputada Camila Vallejo está generando un proyecto de 40 horas de trabajo a la semana que permita no solamente ganar el mismo salario trabajando entre 4 y 5 horas menos, sino que también ese tiempo disponible se lo pueda dedicar las personas para estar con su familia, para tener tiempo libre, para recrearse, porque por supuesto la vida no puede ser solo trabajar, sino que también tener una buena calidad de vida implica también tener tiempo libre, tiempo de distracción y de recreación, ¿ya? Bueno, en el caso de los migrantes o de la población inmigrante, Carlos, en términos, la presión está puesta, yo creo, sobre todo porque la población inmigrante en Chile accede a empleos que son informales, ¿ya? Pero no creo que la presión venga desde ningún otro lugar. Vamos al último, que yo creo que este sí es uno de los avances en Chile y tiene que ver con la infraestructura. La expansión de la infraestructura vial, que son las carreteras, los caminos, los puentes, portuaria y aeroportuaria. Lo que ha hecho Chile, bueno, y desde tiempos de la dictadura también, pero en los gobiernos de la Concertación se continuó con esa política, es concesionarlo todo, o sea, permitirle a empresas privadas, extranjeras por lo general, y le entregan la concesión de la construcción de una carretera, de un camino, de un puente, a cambio de que la construyan, en definitiva. Y luego esas empresas cobran estos peajes, o los TAG, que son los que pagamos todos los días, si es que andamos en automóvil, a través de lo que estas empresas recuperan el dinero invertido en la construcción de estas carreteras. Sí, efectivamente, Francisca, no existen datos serios que respalden que los inmigrantes afectan la empleabilidad. Porque, no existen estudios serios. ¿Ya? Yo creo que el utilizar la idea de que los inmigrantes están repercutiendo en términos del desempleo es más bien una estrategia política que un estudio económico serio en relación a ese tema. Porque no existen estudios al respecto. Ya, entonces vamos a la última parte porque estamos justo en el tiempo y ahora viene la clase de física, por lo tanto vamos a acelerar un poquito este contenido. Yo les he hablado de lo que se ha hecho. Se avanzó en educación, pero tenemos desafíos. Se avanzó en salud, pero tenemos desafíos. Se avanzó levemente en términos de empleo y trabajo, pero hay muchos desafíos por delante. Y por supuesto se hiperavanzó en términos de infraestructura, entregándole a este país a todas las empresas privadas a las que se concesionaron la construcción de caminos y carreteras en Chile. Por eso pagamos un valor tan elevado por los TAC, por los peajes, etcétera, justamente por eso. ¿Ya? Pero nadie ha puesto en cuestionamiento ello. Sin embargo, en la actualidad, y ya acabando esos años 90, pensemos que estamos en el siglo XXI, todavía hay una serie de desafíos que están pendientes. Y lo importante es que ustedes para la PSU, más que saber en detalle cualquiera de estas cosas, al menos tengan presente cuáles son los desafíos pendientes después de acabado este proceso de transición y ya mucho tiempo después que se acabó esta dictadura. ¿Cuál es el primero? La reducción de la pobreza y la desigualdad. Cuando miramos estas cifras, fíjense que en el año 2009 había un 14,1% de porcentaje de personas en la línea de la pobreza y un 8,9% en la pobreza extrema. Eso quiere decir que el dinero que reciben o que perciben no les alcanza ni siquiera para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas. En el 2011 se redujo a un 12,5 y un 7,3 respectivamente, y hacia 2015, que no es tanto tiempo atrás, a un 7,2 en el caso de la línea de la pobreza y a un 3,2 en el caso de la pobreza extrema. 7,2, 3,2 siguen siendo cifras altas. Por lo tanto, si la pobreza sigue siendo un problema hoy, es porque no se han hecho los esfuerzos suficientes por acabar con ello. Ya vamos a ver si alcanzamos a hacer algún ejercicio. Bueno, y si no, los dejamos para la próxima clase, si no alcanzamos, y la próxima clase lo primero que hacemos es hacer ejercicios de este contenido. Bueno, ya, entonces vamos al siguiente desafío. Ya, primero, reducción de la pobreza y la desigualdad. Los gobiernos, independiente de su color político, están al debe en la reducción de estas cifras. En segundo lugar, la distribución del ingreso. ¿Ya? Este gráfico lo que muestra es el coeficiente de Gini, que mide el nivel de concentración de la riqueza en un país, o también el nivel de desigualdad. Los que están acá en este gráfico son todos los países que pertenecen a la OCDE. Y Chile, como ustedes pueden observar, es el último en la lista. O sea, de todos los países de la OCDE que están señalados acá, Chile ocupa el último lugar, lo que quiere decir, en otras palabras, que es el país con mayores niveles de desigualdad y con mayores niveles de concentración de la riqueza de todos los países que pertenecen a esta organización. Entonces, desde ese punto de vista, es uno de los desafíos más importantes
generar mayor equidad en relación a la distribución del ingreso en Chile. Otro de los temas que yo creo que es uno de los desafíos que está más en boga ahora tiene que ver con garantizar derechos de grupos que históricamente han sido discriminados en la historia de Chile en realidad, y que tiene que ver con pueblos originarios, migrantes, mujeres y personas de LGBTIQ+, que tiene que ver entonces con todas las minorías que han sido por distintos motivos discriminadas a lo largo de la historia de nuestro país. Por lo tanto, efectivamente el Estado tiene que contribuir generando garantías constitucionales, aportando con la legislación para que el Estado de Derecho en definitiva se cumpla y los derechos de todas estas personas, que son igual que todos nosotros, puedan estar al mismo nivel, que no sean discriminadas. Entonces nosotros vemos imágenes acá de distintas marchas que han ocurrido en relación a cómo grupos de la población se expresan en las calles para poder exigir a los distintos gobiernos, porque, insisto, no distingue color político, para que estos puedan ser mejorados. ¿Ya? Nosotros hemos visto la cantidad de femicidios que han aumentado conforme va avanzando el tiempo, y a pesar de que sea tipificado como un delito diferente, femicidio, diferenciándolo de homicidio, siguen existiendo igual. Delitos contra personas de minorías sexuales, o por ejemplo lo que ocurrió hace unas semanas atrás en que había un llamado que convocaba una marcha antimigrante. Eso no garantiza los derechos de las personas que son iguales que nosotros. Emigrar es un derecho, y no podemos olvidar que al ser un derecho humano, no podemos negárselo. Chile también tiene un montón de población que ha migrado hacia otros lugares, y Chile es un país que históricamente se ha formado a propósito de la población migrante. Todos tenemos derecho a migrar cuando las condiciones de nuestros países de origen no son las adecuadas, porque vivir en condiciones de dignidad es un derecho humano también. Hablamos también de los pueblos originarios, y lo que está ahí, por supuesto, es una imagen que se proyectó en algún minuto a propósito del asesinato de Camilo Catrillanca. Entonces, todos estos temas son temas que están muy en boga, y por supuesto el Estado, todos los estados y todos los gobiernos están al debe en estas materias. Vamos a otro, solo lo vamos a mencionar, ustedes podrán leer un poquito con más detalle el cuadro con posterioridad, pero tiene que ver también como consecuencia de todo lo anterior, ¿ya? En la medida en que nosotros como ciudadanos y ciudadanas percibimos que nuestros gobiernos están al debe en todas estas materias, se empieza a generar una cierta desconfianza que se ha traducido también en una falta de interés en la política y en el sistema político. En las últimas elecciones municipales, un 60% de la población se abstuvo de ir a votar. Por lo tanto, cuando hay un 60% que se abstiene y que hay un 40% que permite llevar a los distintos cargos de representación política, es bastante poco. No podríamos decir que son representativos. Y por lo tanto, eso hace que muchos de los cambios también tarden mucho tiempo más. No nos interesa la política a veces porque consideramos que no importa lo que yo opine, o tal vez no importa lo que yo diga, porque pareciera que esta forma de funcionar, no distinguiendo color político tampoco, no cambia sustancialmente la forma de vida de las personas. Existe una frase muy recurrente que dice, bueno, da lo mismo quien gobierne, porque yo tengo que ir a trabajar todos los días. Y eso que forma parte de un grupo de la población adulta y adulta mayor, por ejemplo, es una percepción de mucha decepción en relación a los gobiernos y al mundo político en general. Percibir que la política es un medio para enriquecerse, o también con todos los escándalos y casos de corrupción que hemos tenido en el último tiempo y que han salido a la luz pública, hacen que esa desconfianza aumente enormemente. Entonces, por ejemplo, ahí en la primera pregunta es una encuesta que se hizo de las Naciones Unidas, y dice, ¿qué tan bien o qué tan mal cree usted que los partidos políticos cumplen con cada una de las siguientes funciones? Entonces, fíjense que para el caso de representar los intereses de los ciudadanos frente al Estado, un 84% cree que mal y muy mal. Por lo tanto, un 84% de las personas cree que lo están haciendo pésimo. Y cuando dice seleccionar a las personas que ocuparán cargos en los distintos poderes del Estado, un 21% considera que lo ha hecho bien y muy bien.
O sea, la verdad es que las cifras nos señalan que la clase política, que se ha transformado casi en una clase diferente, no puede conquistar a la población, y eso hace que las manifestaciones vayan aumentando conforme avanzamos en el tiempo, y que también las personas busquen formas de representación que no son las tradicionales. No es ir a votar, no es participar de un partido político, sino que se buscan otros mecanismos para poder hacer escuchar nuestra voz. Fíjense en esa. ¿Cuál creen ustedes que es el grado de influencia que tiene hoy cada uno de estos actores en las decisiones del Congreso? Y un 75% piensa que los empresarios tienen mayor cantidad de influencia en las decisiones del Congreso, y que los trabajadores y trabajadoras solo un 14%. Por lo tanto, la ciudadanía en general percibe que el mundo de la política está muy mezclado con el mundo económico, con el mundo empresarial. Probablemente la presidencia de la República en Chile hoy sea un muy buen ejemplo de ello. Cómo se mezcla la política con la economía, y eso hace que los niveles de desconfianza sean cada vez mayores. ¿Ya? Los escándalos en las Fuerzas Armadas, en Carabineros de Chile, lo que pasó en algún minuto con el tráfico de influencias con el hijo de la presidenta Bachelet, no distingue color político, no distingue instituciones. Pensemos lo que ha pasado también con el Poder Judicial y las acusaciones que se han hecho de influencias del narcotráfico en la política, de alcaldes incluso que han recibido dinero por parte de narcotraficantes. Por lo tanto, obviamente, todos esos temas de corrupción hacen que la población, lejos de querer participar, más bien se abstenga, se mantenga al margen, y eso de alguna manera, dependiendo de las distintas miradas, perpetúa que no se hagan cambios reales, ¿ya? Pero entonces lo vamos a tomar como otro de los desafíos. Y probablemente uno de los últimos, esto es una fotografía de una intervención que hizo Greenpeace hace un par de semanas atrás en Puchuncaví. Esto estamos hablando de la quinta región, a propósito de este desastre ecológico que hubo en Quintero, en Puchuncaví también, por la eliminación de gases tóxicos y de distintas materias contaminantes al mar, que ha dejado la zona en una convertida en una zona de catástrofe. Entonces, el desarrollo sustentable, que podamos llevar de la mano el crecimiento económico, pero también respetando el medio ambiente, se va a transformar en un desafío muy importante. En Chile pareciera ser que la prioridad siempre es económica, y estamos acabando con un montón de recursos, contaminando un montón de cosas. Pensemos que en algún minuto también hubo un conflicto con la contaminación del mar en Chiloé a propósito de las salmoneras. O podríamos pensar también en lo que algunos han denominado la zona de sacrificio en Tiltil, donde hay concentrada una serie de industrias contaminantes que repercuten directamente en la calidad de vida de la población. No solo un vertedero, también una empresa que fabrica cecinas, carnes, etcétera, y una serie de cosas. Por lo tanto, claro, en esta intervención de Greenpeace dice: presidente, el carbón mata. ¿Ya? La idea era que se difundiera a través de las redes sociales y que se pudiera tomar conciencia de que el desarrollo sustentable no es solamente un sueño o una utopía de ciertos grupos que quieren luchar por el desarrollo sustentable, sino que en realidad es un problema muy grave, porque ya no estamos consumiendo los recursos de las generaciones futuras. Por lo tanto, si no generamos una balanza, un equilibrio entre el crecimiento económico y, por otro lado, el respeto al medio ambiente, a la naturaleza, que son quienes nos proporcionan esos recursos, probablemente vamos a tener en el futuro un problema que es más grave que el anterior, ¿ya? Sumado a todos los problemas anteriores. Entonces, desde ese punto de vista, los desafíos son bastantes. ¿Se fijan? Se avanzó en algunas materias, pero en otras, como ya decía al inicio, estamos al debe. Entonces, cuando nos hacíamos la pregunta inicial, en la primera diapositiva, es bueno, quizás la pregunta yo se las dejo planteada, podemos estar en desacuerdo en relación a eso, o de acuerdo, pero la pregunta es, bueno, tras el retorno a la democracia, en definitiva, ¿qué fue lo que cambió? ¿Ya? Y también, en segundo lugar, ¿qué es lo que no cambió? ¿Cuáles fueron avances? Y también, ¿cuáles todavía se representan como desafíos porque no han podido ser lo suficientemente reformados o lo suficientemente transformados para que digamos efectivamente que hoy Chile tiene una democracia que es saludable y que tiene un sistema económico que no genera desigualdad, sino que integración, equidad, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Ya? Se los dejo planteado como una interrogante, también para que lo piensen en términos de la PSU, qué es desafío, qué es logro, y qué de eso se logró y qué no, en términos de la transición a la democracia, ¿ya?
Estamos súper justos en el tiempo, no vamos a alcanzar a leer las preguntas, pero yo me comprometo a que la próxima clase, que vamos a comenzar con el contenido de Historia Universal, lo primero que vamos a hacer es revisar todas las preguntas que nos quedaron pendientes hoy para ver cómo evaluamos este contenido. Bueno, los dejo invitados e invitadas entonces para la próxima clase. Ha sido un gusto compartir con ustedes este contenido de la clase de hoy. Y como les decía, vamos a ver Primera Guerra Mundial. Ya nos vamos a acercar entonces al siglo XX, pero desde la mirada de la historia universal. ¿Ya? Que tengan una linda tarde, una mejor semana y nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien.